Dios les bendiga, Jesucristo les ama, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Este mensaje se refiere a la construcción del tercer templo. El templo que está ahorita, el Domo de la Roca, pertenece a los musulmanes, a la cual ese templo va a ser destruido. Y sobre el cimiento del primer templo, que fue el templo de Salomón, ahí se construirá el tercer templo, para que la palabra de Dios se cumpla. Sí. Recuerden una cosa, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Dios le dio las medidas a Ezequiel. Sí, cómo se construirá el tercer templo. Lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo, el Santo Espíritu de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40, dice así. La visión del primer templo lleva como título: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en visión de Dios. Me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrare has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y medí el aspecto y medí el espesor del muro de una caña y la altura de una caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de ancho de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro, y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos, y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de un codo, y de un codo a un lado, y de otro lado al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió a la puerta desde el techo de una cámara hasta el otro techo
de la otra 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 70 codos, cada poste del atrio y del portal, todo el derredor, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en alrededor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. En el enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era del enlosado más bajo, y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, por fuera de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro lado, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ella estaban sus arcos. La puerta del atrio anterior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y hacia el oriente midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puertas hacia el sur de los atrios interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor era de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y otro lado, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas.
sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había ahí una cámara y sus puertas con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ella el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado por fuera de las gradas a la entrada de la puerta del norte había 2 mesas, y al otro lado que estaba la entrada a la puerta 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta 8 mesas sobre las cuales degollarán a las víctimas. Los 4 mesas para el holocausto eran de piedras labradas, de un lado y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de un palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de las puertas interior en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Levi para administrar a Jehová. Y midió los atrios 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, eran cuadrados, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de ancho y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro, y la longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subía por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Ezequiel 41, capítulo 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro, y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la puerta y la anchura de la entrada de 6 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de
4 codos la anchura de las cámaras en torno de las casas alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por cuanto la casa tenía más anchura arriba del piso interior. Se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la anchura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras era de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos, y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y de otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban todos abiertos de manera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en alrededor, por dentro y por fuera. Tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia las palmeras de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado. Por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes era de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová, el templo y el santuario. El templo y el santuario tenía 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas
en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrado de querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes y en las fachadas del atrio. Al exterior había un portal de madera y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a 2 lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 43. Lleva como título: La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta, y la puerta que miraba hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de los que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me lanzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, leyes del templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y sus contrafuertes junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden todas sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte del recinto interior, todo en alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a un codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde
alrededor de un palmo. Será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de 1 codo. Y desde el cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados y de medio codo el borde alrededor y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadón, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerán un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, el 8º día en delante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis acepto, dice Jehová el Señor. Esta es la profecía de la construcción del tercer templo. Sí. En la construcción, en el tercer templo, también se sentará el anticristo. Después Dios mismo le quitará la vida al anticristo, ¿sí? Y los hijos de Dios serán arrebatados de esta tierra. Después reinaremos con Jesucristo 1000 años aquí en la tierra, ¿sí? Y Jesucristo reinará desde Jerusalén, desde este templo, porque se va a purificar otra vez el templo. Que Dios les bendiga, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.